La distrofia corneal en mapa.huella es, con mucho, la distrofia corneal más común y recibe su nombre por la apariencia de sus hallazgos característicos que podemos ver en la lámpara de hendidura. A esta distrofia en mapa.huella digital también se le conoce como distrofia epitelial de la membrana basal, distrofia de la membrana basal anterior y distrofia epitelial microquística de Cogan. Históricamente, las distrofias corneales suelen describirse como hereditarias, bilaterales, progresivas y no asociadas a enfermedad sistémica o local. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la distrofia de mapa.huella dactilar es esporádica y puede ser una afección degenerativa en lugar de familiar. Este tipo de distrofia suele desarrollarse en ambos ojos y suele afectar a adultos de entre 40 y 70 años, aunque puede desarrollarse a cualquier edad. La mayor parte de las veces, el epitelio afectado tendrá una apariencia similar a la de un mapa, esto es, grandes contornos ligeramente grises que parecen un continente dentro de un mapa. También puede haber grupos de puntos opacos debajo o cerca de los parches en forma de mapa. Con menos frecuencia, la membrana basal irregular formará líneas concéntricas en la córnea central que se asemejan a pequeñas huellas dactilares. En cuanto a la clínica, los pacientes pueden presentar fluctuaciones leves en la visión o sensación, también leve, de cuerpo extraño. También pueden presentar antecedentes de erosión corneal recurrente. Las erosiones corneales recurrentes generalmente se presentan con dolor ocular, a veces intenso, en medio de la noche o inmediatamente después de abrir los ojos por la mañana. Existe una gran variabilidad en la severidad del dolor y la frecuencia de la recurrencia. El objetivo del tratamiento es mejorar la visión y reducir la tasa de recurrencia de las erosiones corneales recurrentes. Las opciones de tratamiento de primera línea generalmente involucran el uso de pomadas lubricantes de uso nocturno o colirios salinos hipertónicos. Para reducir la tasa de erosiones corneales recurrentes se han utilizado los siguientes tratamientos: uso prolongado de lentes de contacto terapéuticas. Existe alguna evidencia de que los esteroides tópicos o la doxiciclina oral pueden proporcionar también algún beneficio. Punción del estroma anterior, fuera del eje visual. Micropunción con láser YAG. Cauterización. Desbridamiento epitelial. Pulido con fresas de diamante. Queratectomía fototerapéutica. Lágrimas de suero autólogo y uso de membrana amniótica. El pronóstico es muy variable. La enfermedad tiende a progresar con la edad, aunque muchos pacientes pueden experimentar aumentos y disminuciones de los síntomas a lo largo de su vida, o incluso una mejoría con el paso del tiempo.